Queremos hacer como grupo parlamentario comentarios respecto de este segundo periodo extraordinario. Decirles que no tendría que haber sido necesario si el PRI verde nos hubiera hecho caso. No hubiera tenido que ser necesario estar sesionando para corregir lo que nosotros aquí en la Cámara de Diputados señalamos con toda puntualidad. Nosotros dijimos, el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades es inoperante, no va a poderse aplicar y hasta injusto es, porque estamos tratando como servidores públicos a quienes no son, integrándolos en esta ley a personas físicas y morales para que presentaran su declaración patrimonial. Por ello es que nosotros nos congratulamos que finalmente el PRI reconoce que se equivocó y esto fue a través del veto del presidente. Queda claro, amigos, que no hay buena coordinación entre los legisladores federales del PRI verde y su presidente de la República. Queda claro que no hay un perfecto entendimiento y de esto, pues nosotros somos los que tendremos que pagar los platos rotos porque tuvimos que citar a sesión para resolver algo que no era necesario porque ya lo habíamos dicho con toda puntualidad. Ahora bien, también hay que decirlo que el presidente de la República se queda corto con su veto presidencial. Tuvo también que vetar el artículo 29 de la misma ley, el que se refiere a cómo deben presentarse las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscal. Que recuerda el presidente que esta es la primera iniciativa ciudadana presentada por más de 500,000 ciudadanos y que es lamentable que el PRI verde y el gobierno le dieron la espalda a estos ciudadanos que exigían que las declaraciones patrimoniales fueran públicas y que la manera de publicarse quedara especificada en la ley. Nosotros lo lamentamos, el presidente se quedó corto, corrigió solo una parte y hoy, en este periodo extraordinario, sin lugar a dudas, el grupo parlamentario votará por la corrección de lo que con anticipación dijimos que estaba mal. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha dicho sí al diálogo responsable, constructivo y que logra soluciones, y no a una negociación de la ley. La ley no se negocia, la ley se aplica. Tiene que haber diálogo permanente. El gobierno tiene que garantizar que la ley se aplique y que no haya ninguna violación a los derechos humanos. Recordarán que la reforma educativa no solo fue aprobada por el Congreso, fue aprobada también por la mayoría de gobiernos estatales. Es una reforma constitucional que lo que busca es elevar el nivel educativo en México, que está hecha para los niños. Y hoy ha quedado claro que el gobierno federal es incapaz de garantizar que todos los niños en México estén en las aulas y reciban clase. Nos preocupa el comunicado que el día de ayer la Secretaría de Gobernación emite, en donde no hace ni mención siquiera a que los maestros dejen de tomar las calles, carreteras o centros públicos. No se puede llegar a dialogar cuando por otro lado estás tomando una carretera, estás tomando una caseta o cuando estás impidiendo el libre tránsito de otros ciudadanos. El gobierno de la República tiene que ser firme, pero además tiene que ser dialogante. El gobierno de la República tiene que tener una mano izquierda que logre los acuerdos, que tienda puentes, que logre los consensos, pero también una mano derecha que con firmeza haga cumplir la ley, siempre respetando las garantías individuales de todos los mexicanos. Y ahí es donde queda claro, en esta materia también, que al gobierno federal priista le han quedado muy grandes las reformas.
nosotros lamentamos mucho la incapacidad del gobierno federal para poder aprovechar estas buenas reformas en favor de México, como es también la reforma energética. Acción Nacional propuso esta reforma energética cuando éramos gobierno. El PRI en aquel momento nos la negó. Nos la negó con Fox y nos la negó con Calderón. Ahora en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, nosotros mantuvimos nuestra convicción de la necesidad y por eso la votamos a favor. El Partido Acción Nacional está a favor de la modernidad de México y de la competitividad. Lo que lamentamos primero es que haya llegado tarde, y esto es responsable el Partido Revolucionario Institucional. Y segundo, lamentamos la incapacidad para potencializarlas y sacar lo mejor de estas reformas. No es posible que en México sigamos incrementando los precios de la gasolina, sigamos incrementando los precios de la electricidad, cuando el propio presidente de la República dijo que se iban a acabar ya con él los gasolinazos. Vemos que en esto también nos han fallado a los mexicanos. Ustedes deben recordar que es el Poder Legislativo el que hace el instrumento legal y le corresponde al Poder Ejecutivo aplicar la ley. Quien ha fallado es el Poder Ejecutivo. El gobierno priista de Enrique Peña Nieto ha fallado en la aplicación de la ley. El Congreso cumplió al tener una reforma educativa de vanguardia que busca elevar el nivel educativo en México, que busca que se reduzca la deserción escolar, que busca aumentar la capacidad de nuestros niños en matemáticas, en español, en geografía, para que sean competitivos con otros niños del mundo y para que lleguen mejor preparados a la etapa profesional. Una reforma educativa que busca tener a buenos maestros capacitados, preparados, bien evaluados al frente de las aulas, a la altura de lo que merecen los niños de México. Lo que ha quedado claro es la falta de capacidad del gobierno para implementarla, para lograr destensar a la parte que no está conforme y que de esta manera logremos en México transitar con una reforma que es buena principalmente para los niños de México. En Acción Nacional, en lo que estamos enfocados ahora es primero en que nuestros 11 gobiernos que tendremos en breve den resultados y estén a la expectativa de la sociedad. Segundo, que haya justicia, que pague quien tenga que pagar, que quien haya actuado mal pague por sus hechos, que no haya impunidad, que también lo que se ha logrado del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal se impulse en todos estos estados, principalmente en los que gobierna Acción Nacional. Buscaremos que de forma inmediata se implementen y lo que vamos a buscar es acreditar con los hechos que Acción Nacional gobierna mejor. Serán los resultados, serán las cifras, como hoy podemos decir que en el 2012 estábamos mucho mejor en crecimiento económico, más del doble de lo que tenemos ahora, que durante los 12 años que gobernó Acción Nacional, nuestra moneda solo perdió 3 pesos de su valor y hoy estamos llegando casi a 20 pesos, que durante los gobiernos de Acción Nacional logramos que las reservas internacionales fueran creciendo y el gobierno priista de Peña Nieto lo que hizo es gastar las reservas internacionales que llevaron a la quiebra Pemex. Lo que nosotros queremos acreditar a nuestros gobiernos, primero, es resultados. Segundo, es que quien la haya hecho, que la pague. Respecto al artículo 29 de la Ley de Responsabilidades, decirles que el grupo parlamentario, tanto en diputados como en senadores, dejó muy clara su posición. Nosotros nos añadimos a la iniciativa ciudadana que buscaba que las declaraciones públicas fueran completamente específico en la ley la modalidad de cómo tenía que publicarse. Lamentamos que el PRI Verde Nueva Alianza
se haya negado a esta iniciativa ciudadana y a esta convicción de Acción Nacional de que fuera de esa forma como se publicaran las declaraciones patrimoniales. Nosotros seguiremos insistiendo, pero también sabemos cuál es nuestra realidad numérica en esta Cámara de Diputados. Seguiremos buscando convencer que el PRI entienda el mensaje que mandó en las urnas el 5 de junio, de que nos piden que combatamos en todos sus frentes la corrupción. Seguiremos insistiendo por las diversas vías que tengamos disponibles. Y respecto de tu segunda pregunta, evidentemente los resultados electorales que tuvo Ricardo Anaya Cortés pues demuestran una gran capacidad, un gran desempeño como presidente del partido en los meses que lleva al frente. Sin embargo, hoy la prioridad de Acción Nacional es que nuestros gobiernos den buenos resultados. Nuestra siguiente prioridad será el 2017. Enfrentaremos 3 elecciones, el Estado de México, posteriormente en orden de lo grande de los estados, Coahuila y Nayarit. 3 elecciones muy importantes, en esas estamos concentrados. Y finalmente, pasado esto, será cuando en el Partido Acción Nacional deliberemos y sean los militantes quien decida quién deba ser nuestro candidato a presidente de la República. Lo que nosotros buscamos es que la reforma se aplique y que el diálogo se dé sin seguir tomadas las calles. Lo que nosotros queremos es que los niños regresen a las aulas, que los maestros regresen a las aulas, y lo que buscamos es que se dejen de estar pasando la pelota entre la Secretaría de Gobernación a la SEP y luego de la SEP a la Secretaría de Gobernación. Que el gobierno federal asuma su responsabilidad de poder ejecutivo de hacer cumplir la ley que con mucho esfuerzo, con mucho consenso y en otro momento se acordó y se dialogó con las diferentes partes. Nos extraña que sea hasta ahora, varios años después, que finalmente se abra otra vez la posibilidad de revisar la reforma educativa. Nosotros hoy lo que pedimos es su correcta implementación, su correcta aplicación y que el gobierno federal demuestre capacidad de gobernar con las leyes que este poder legislativo le ha dado. Nosotros estamos porque la ley se aplique y que se respeten los derechos humanos y que el gobierno dialogue, pero que dialogue en el marco del cumplimiento de la reforma educativa que nos hemos dado. Lo que nos llama mucho la atención es que en el comunicado de la Secretaría de Gobernación ni siquiera haga mención a estos bloqueos de carreteras, de casetas o de centros públicos, siendo insensibles a la gran cantidad de dinero que particulares han perdido en estados como Oaxaca, como Chiapas, como Michoacán, siendo insensibles a que se están violentando otro tipo de garantías como la de libre circulación que tenemos todos los mexicanos. Por eso es que nosotros le pedimos al gobierno federal que asuma su responsabilidad, que se dejen de estar pasando la bolita entre la Secretaría de Gobernación y la SEP y que demuestren la capacidad de gobernar, repito, con las leyes que el Congreso mexicano nos ha dado a todos. ¿De qué manera? Dialogando y construyendo acuerdos y haciendo cumplir la ley en los términos que la tenemos. Ya nuestro presidente nacional, Ricardo Anaya, habló del paquete de impunidad que está construyendo el PRI. Nosotros lamentamos que los gobernadores salientes estén buscando blindarse y protegerse, dejando a los fiscales anticorrupción. Eso es una broma para los ciudadanos. Es vergonzoso. Nosotros lo que buscaremos es que eso no tenga éxito y que finalmente los nuevos gobiernos sean los responsables de abrir todas las auditorías necesarias, revisar todas las cuentas que sean prudentes para que quien haya actuado mal
pague por sus hechos. No tengo la información puntual para podértelo decir. Lo que sí sé es que el gobernador electo ya está logrando recabar toda la información de este y de otros casos para que en el momento que asuma la responsabilidad, lo que se haya hecho también de forma indebida se revise y se replantee. Y esta es parte de los actos de corrupción que se deben evitar ya en nuestro país. Es parte del paquete de impunidad que el PRI está impulsando en todos lados, donde han perdido los gobiernos, y que nosotros lamentamos que ocurra y vamos a hacer todo lo necesario para que no se salgan con la suya y que los gobernadores o funcionarios públicos que hayan cometido actos ilegales paguen por sus hechos. Muchas gracias.